¿Usas Schema Evolution en tus pipelines? No, porque lo considero una mala práctica y te voy a explicar por qué. Aunque solo hay un caso en el que sí lo usaría y si quieres saber cuál es, quédate hasta el final del vídeo. Primero es entender qué es Schema Evolution en el mundo de los datos. Y para ello vamos a abrirnos un tablero y vamos a ir aquí abajo y aquí lo explicamos desde cero. El Schema Evolution no es más que si cambia la tabla de origen, pues entonces nosotros aplicamos los cambios sobre nuestra tabla de destino. Esto, en resumidas cuentas, es el Schema Evolution. Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico que resume los tres principales cambios de Schema Evolution que yo habitualmente en mi día a día son los que manejo. Supón que tenemos una tabla, ¿vale? Que la llamaremos source, que es un fichero, una tabla, lo que sea, algo de origen, ¿vale? Que vamos a procesar y llevar hasta una tabla de destino. Vamos a ponerle aquí target. Y supongamos que esta tabla target tiene una columna 1, una columna 2 y una columna 3. Y que la primera columna es de tipo fecha, day, que la segunda columna es de tipo string y la tercera columna es de tipo entero. En teoría, siempre nuestra tabla source debería matchar o debería tener el mismo tipo de datos, la misma estructura que nuestra tabla de destino. O sea, que este sería como que el flujo habitual de los datos en nuestro pipeline. Pero cuando hablamos de Schema Evolution, lo que queremos decir es que, vale, pues esto no se va a dar sí o sí. Entonces se va a dar una casuística en el que vamos a tener una tabla source que va a ser ligeramente diferente. Vamos a decir que esta columna, la columna 2, ya no va a ser un string y a partir de ahora va a ser un entero también. Y vamos a suponer que nuestra columna 3 pues no existe y que simplemente es una columna que se llama columna 4, ¿vale? Columna 4 y el tipo de dato, vamos a decir que no es entero y que es float. Ahora tenemos una tabla que parece bastante diferente a nuestra tabla de target, pero es un ejemplo porque quiero aquí agrupar todos los distintos tipos de cambios de esquema. El primer cambio de esquema más evidente es que, como aquí vemos que la columna 2 es entero, pero el target es string, hemos cambiado directamente el tipo de dato, o sea que es el tipo de dato. El segundo cambio de esquema evidente es que hemos eliminado una columna, ¿vale? Hemos eliminado la columna 3. Y el otro cambio que hemos hecho es añadir una columna, la columna 4. Si yo tengo estos cambios que vienen del source, vamos a tener varios conflictos. El primero, el tipo de dato de esta columna entra en conflicto con esto. La columna 4 habría que añadirla porque no existe y la columna 3 directamente tendríamos que borrarla. ¿Qué problema tiene esto? Pues que cuando tienes bien controlado los cambios que vas a recibir desde el source y los quieres aplicar sobre el target, puede tener sentido que tú apliques el Schema Evolution. Digo puede tener sentido porque para mí no lo tiene en el 90% de los casos. Y el problema es que por lo general cuando tú tienes un sistema analítico, es decir, tienes procesos que consumen tus datos para mostrar dashboard o tienes otros usuarios que están consumiendo tus datos, cualquier modificación que tú hagas a esta tabla de destino, que es la tabla que están consumiendo como tal tus usuarios, pues va a causar problemas aguas abajo, ¿no? Lo que se llama problemas downstream. Vamos, que los usuarios se van a quejar al momento, vas a recibir muchos emails de los usuarios diciendo, oye, ¿por qué esta columna ha cambiado de nombre? ¿O por qué es una nueva columna? ¿Por qué me borraron esta columna? El tipo de datos no me funciona ahora en la query, tengo que cambiar mi query, etcétera. Estos son los típicos problemas que queremos evitarnos. Además, que por lo general cuando se establece cómo va a ser una tabla de la cual se van a nutrir muchísimos procesos, se tiene que respetar bastante esta decisión y cualquier cambio se debe notificar con bastante tiempo de antelación porque puede que conlleve también cambios en otros equipos que son los que consumen tus datos. Entonces, de aquí, ¿qué yo opino? Siendo bastante directos, yo creo que el tipo de dato o cada vez que nos venga un cambio de tipo de dato, yo no aplicaría este tipo de cambios o no lo haría parte del Schema Evolution porque esto puede causar muchísimos problemas para todos los usuarios. Lo mismo que eliminar una columna. Si de pronto eliminas una columna, incluso con aviso de antelación, puede que haya muchísimos usuarios que no se hayan enterado, puede que haya equipos que consumen tus datos que no hayan podido realizar los desarrollos para poder adaptar sus procesos a la nueva metadata o la nueva estructura de la tabla. Así que esto también es un riesgo. Yo esto no lo pondría como parte de un Schema Evolution. ¿Y qué es lo que sí añadiría o podría incluir dentro de un Schema Evolution? Pues sería el añadir
incluir una columna nueva, con muchos matices, porque siendo rigurosos, yo tampoco lo incluiría dentro de un Schema Evolution al uso. Ten en cuenta que cuando hablo de Schema Evolution me refiero a tener automatizado o activado el proceso de que esto ocurra automáticamente por detrás. Y eso es lo que bajo ningún concepto creo que debes tener. Yo creo que debes tener tu propio sistema de Schema Evolution, si puedes, si tienes tiempo para desarrollarlo, claro, en el que solo incluyas lo que tú necesitas. ¿Y por qué no debes tener este sistema de Schema Evolution automatizado? Pues principalmente porque aunque creas que tú controlas todo lo que sucede en el source, aunque creas que sepas cuándo va a cambiar un tipo de dato y que estás esperando ese cambio para poder aplicarlo en el target, la realidad es que en el día a día desarrollando cosas, la gente puede cometer errores y esos errores pueden conllevar a que se casteen columnas como un tipo de dato diferente, y esto hace que se arrastre el error hacia todos los datasets que están posterior a donde se creó este error. Yo jamás tendría habilitado el Schema Evolution. Sí lo habilitaría de un modo manual, y cuando pongo manual y cuando digo manual me refiero a que tú directamente entras en la tabla y cambias el tipo de dato porque sabes que a partir de ahora lo vas a recibir de un modo diferente y ya has avisado a los usuarios, etcétera. Y lo otro es tener una mezcla entre uno y otro, digamos semi automático, semi manual o controlado, en el que tienes un sistema automatizado por detrás para poder aplicar el Schema Evolution, pero siempre haciendo validaciones antes de escribir la tabla final para verificar que no solo el esquema o la metadata, la forma en la que viene la tabla desde el source, es igual a la del target, sino también que el cambio que se va a producir es un cambio que está esperado que suceda en esos días o digamos, en ese procesamiento. En el día a día yo he visto muchísimos errores producto de esto mismo, de todo el Schema Evolution y por eso en muchas de las empresas en las que he trabajado al final hemos decidido por montar nuestro propio Schema Evolution o solo aplicar una parte del Schema Evolution o ninguna, porque al final cada vez que vas a modificar un tipo de dato es algo complicado y que se debe comunicar a muchísimos usuarios. Es un cambio relativamente sencillo de desarrollar, pero es un cambio que requiere muchísima, pero muchísima gestión para poder asegurarse de que los equipos que consumen los datos hayan hecho todos los cambios necesarios para que no se rompa ningún dashboard ni ningún modelo de predicción, etcétera. A modo de conclusión, el Schema Evolution es peligroso si no entiendes cómo funciona y si no prevés los posibles errores que puedes tener a futuro. No te recomiendo que lo uses en un modo automático o que lo tengas habilitado de forma automática a la hora de mergear varias tablas, y si lo usas deberías tener algún proceso controlado o semiautomatizado para poder gestionar cuándo deberías, digamos, permitir que este cambio suceda y cuándo no. Eso es todo. Si quieres más contenido como este de datos, sígueme y déjame en los comentarios si tienes algún tipo de duda sobre el mundo de los datos en general o sobre alguna tecnología en particular y te responderé, o directamente creo un vídeo explicando lo que sea que necesites saber. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.